Para redondear el principio leninista del uso de la mentira, no hay sino recurrir al azar, a otra obra de Lenin, en concreto a La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, para encontrarlo con la siguiente perla. Bueno, hay muchas más, pero bueno, de las que más a mí me ha llamado la atención. Esta perla dice lo siguiente, dice, este partido veía un signo particular de su revolucionarismo o de su izquierdismo en el reconocimiento del terror individual, de los atentados que nosotros, los marxistas, rechazábamos categóricamente. Claro es que nosotros condenábamos el terror individual únicamente por motivos de conveniencia. Insisto, no lo digo yo, lo dice Vladimir Ilich Lenin. Terrorismo y mentira son así elementos consubstanciales del comunismo. Terrorismo y mentira. ¿Y los obreros? ¿Qué son los obreros? Pues carne de cañón. Argumentos. Así, mientras antes del triunfo de la revolución bolchevique, Lenin demostraba su extremo disgusto por los resultados de la agitación llevada a cabo para la revuelta campesina de 1905, porque decía, desgraciadamente los campesinos destruyeron solo 1/15 parte de las propiedades, solo 1/15 de lo que deberían haber destruido. 14 años más tarde, en marzo de 1919, cuando él estaba en el poder, dio orden de disparar contra los obreros de Astracán, que se manifestaban pacíficamente. Pero al fin el hecho es solo una muestra de lo actuado a lo largo y ancho de la URSS. Terrorismo y mentira es la esencia del comunismo. Y para hacer esta afirmación no hay más que recurrir a los textos de los comunistas. No hay que hacer nada más. Lamentablemente la gente no lee, pero si leyese, verían que Lenin nos sigue instruyendo en su correspondencia, en este caso con León Kamenev, que por cierto sería ejecutado en 1936 por ellos mismos. En carta de 8 de marzo de 1922 le decía, es el error más grande creer que la NEP significa el fin del terror. Continuaremos el terror después, y también el terror económico. Eso, insisto, lo decía Lenin. Yo lo leo y me limito a leerlo, eso lo decía Lenin. Pero dentro de ese terror es de destacar la gran mortalidad que hubo en Ucrania 7 años antes. Los palmeros comunistas señalan que esa mortandad fue provocada por las malas cosechas y por una gripe que se extendió por toda Europa. No obstante, tanto el régimen nazi como el liberalismo presentaron el asunto como un genocidio. Los aliados del comunismo lo presentaron como un genocidio y además en un momento en que les convenía estar bien. Así, el periodista canadiense Douglas Tottle denunció la cuestión del año 1987. Se mostraron fotografías horribles de niños desnutridos que se aducía se habían producido durante la Guerra Civil de 1918 a 1921 y simultáneamente eran señalados como víctimas de la hambruna de 1932. Y el régimen soviético lo achacaba a diversas causas, pero al final, ¿qué hay de verdad en el asunto? ¿Hubo gripe mortal llamada española? Parece que sí. ¿Hubo malas cosechas? Parece que sí. ¿Hubo intervención directa del régimen comunista tanto en la matanza como en la falta de suministro de alimentos? Parece que sí. Todo parece que sí. En cualquier caso, aquí lo que vamos a tratar es el genocidio marxista, no los aspectos que le restaron clientela, tanto en la guerra civil como en las purgas posteriores. El comunista Mario Sousa, en su alegato a favor de Stalin, nos dice algunas cosas que son más que razonables y perfectamente extrapolables a actuaciones llevadas a cabo por el liberalismo. Dice Mario Sousa que los hechos denunciados en 1978 por parte de la prensa liberal democrática
señalan cómo son dirigidas las noticias por el sistema y señala al autor del reportaje como un agente del sistema encargado de crear historias falsas que eran vendidas como verdad. Al fin, absolutamente nada nuevo, ya que era repetir con nuevas situaciones las actuaciones propagandísticas que el propio sistema, primero protestante y luego liberal democrático, han llevado y siguen llevando contra España. Son los mismos métodos. Son los mismos métodos. Claro que contra el marxismo pues no son justificados. Es el caso que Mario Sousa dice que el libro de Conquest ha sido utilizado como obsequio a los llamados tontos útiles para profesores universitarios y gente que trabaja en la prensa, la radio y la televisión, para así garantizar que las mentiras de Conquest y de la extrema derecha sean apoyadas en vastos sectores de la población. Algo al cabo en lo que el sistema comunista tiene una amplísima y dilatada experiencia. Desde el genocidio que organizó en España en 1936 al genocidio que organizó en Katyn, cuya autoría para Mayor Inri pretendió cargar sobre las repletas espaldas del nacionalsocialismo alemán. Parece más que cierto el genocidio llevado a cabo entre 1932 y 1933 en Ucrania mediante forzar una hambruna. Y por supuesto, dados los métodos conocidos, no resulta en absoluto extraño el hecho. De hecho, tanto el marxismo como el liberalismo han llevado a efecto hambrunas intencionadas como las aplicadas por Inglaterra en lugares dispares tales como Irlanda o la India. Pero pongamos a cada uno en su sitio. Estamos procurando destapar el genocidio comunista. Y no debemos olvidar el odio que manifiesta incluso literalmente y literariamente contra sus opositores. Y en 1924 los opositores de Stalin eran los kulaks, los pequeños agricultores que contrataban trabajadores para el trabajo agrícola. Esos pequeños propietarios son burgueses para el marxismo y como consecuencia son objeto de exterminio, por lo que en 1929 arrestó a miles de intelectuales ucranianos que fueron enviados a Siberia o fueron directamente fusilados, actuación que resultaba necesaria para llevar a cabo la colectivización de la tierra y del ganado, sin tener en cuenta que la medida afectaba al 80% de la población ucraniana, que era declarada enemiga del pueblo. Claro, el pueblo son ellos. El pueblo son los rojos. Los demás, ¿qué son? En la URSS se utilizaron diversos métodos buscando el desarrollo. Así, pretendiendo conseguir la mejor de las cosechas de todos los tiempos, consiguieron un descubrimiento de primer orden. ¿Cuál es la importancia de los insectos en la polinización al llenar los campos de insecticida? Porque los rojos inundaron los campos. Vamos a tener la mejor cosecha del mundo. E inundaron los campos de insecticida, envenenaron todo y no hubo nada de producción. O sea, ese acto lo que comportó fue la peor cosecha de todos los tiempos y la agudización de la hambruna. Pero los rojos usaron otros métodos que radicalizaron la actuación de los campesinos. En concreto, los ucranianos se rebelaron contra la tiranía soviética quemando las cosechas, matando el ganado y destruyendo la maquinaria. La respuesta dada por el régimen comunista fue el conocido como Holodomor. Holodomor es una palabra ucraniana que significa holod, hambre, y moriti, muerte, entre sufrimientos. Y es también el calificativo preciso que se le dio al plan de Stalin para frenar las revueltas y darles un duro escarmiento a los insurrectos. El nombre se lo pusieron ellos mismos. Holodomor lo pusieron ellos mismos. Porque el objetivo era efectivamente ese: el asesinato masivo
de los ucranianos. Y todo con el objetivo de cumplir eso, los objetivos de los planes quinquenales, para lo que no vacilaron en utilizar métodos violentos contra el pueblo y siempre en beneficio del pueblo, claro. Así, no dudaban en fusilar o deportar a campos de trabajo a todo aquel que se negaba a cumplir las determinaciones de los planes quinquenales, que por lo general significaba privarles de los medios de producción, fuesen campos, fuese ganado, fuese cualquier propiedad. El control de la producción basado en las colectivizaciones permitía al Estado ordenar un incremento de la producción. Y con esa premisa, para el año 1932, ordenó Stalin a Ucrania el aumento de producción de alimentos. Ucrania, inexorablemente, aportaba lo que le era demandado, conociendo lo que podía suceder si no lo hacía. Ya había recibido muestras. Y así hasta que no quedó comida para ser consumida por los ucranianos. Al tiempo que el cereal que habían producido sus campos quedaba para mantener alimento, hubiese dado para mantener alimentado durante 2 años al pueblo ucraniano, era vendido en el mercado internacional a precios por debajo de mercado. Ese es el momento en el que se produjo la terrible hambruna que, combinada con la gripe y con la acción del PECUS, diezmó la población ucraniana. No en vano los kulaks habían sido declarados enemigos del pueblo. El hambre, padecido por Ucrania durante los años 1932 y 1933, así, no se debió a la sequía ni a otra catástrofe natural, sino a motivaciones estrictamente políticas por las que la población que se oponía al régimen debía ser, literalmente, aniquilada. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.